sorpresa, no voy a predicar yo. Va a predicar una mamá. Sí, sí, eso, bravo. Aplausos allí también en casa, aplausos. Gracias a Dios. Es el aporte, pues, de la mujer a lo largo de la historia en el reino de los cielos, pues es fundamental y es clave, ha sido principal en muchos sentidos. Entonces, por eso también confiamos como creyentes lo que el Señor también tiene a través del corazón de la mujer. En el día de hoy, para mí es un privilegio presentar a nuestra expositora del día de hoy, la señora Yadi Espitia. Ella forma parte de nuestro equipo pastoral, obviamente sierva del Señor, sobre todo apasionada por el Señor, por enseñar, por la iglesia y sobre todo por la palabra. Es una mujer formada bíblicamente, tiene la experiencia de recorrer años en el Señor, y la estoy presentando simplemente porque es la primera vez aquí en esta comunidad que está exponiendo el domingo la palabra, pero muchas veces lo ha hecho en otras ocasiones. Así que si me permiten orar para pedir la bendición del Señor en la vida de Yadi, y que el mensaje que Dios le ha dado a ella lo pueda transmitir con tranquilidad y con claridad en el día de hoy. Oremos entonces por la palabra del Señor para todos nosotros. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu palabra, por la bendición de tenerla, de poderla escuchar, de tenerla en nuestras casas, en nuestras manos. Señor, gracias por lo que tienes para decirnos en el día de hoy. Te ruego por medio de tu Santo Espíritu que disponga nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento y sobre todo nuestra vida para que podamos ser hacedores de tu palabra. Gracias por la vida, el ministerio de Yadi, y te rogamos que tú le estés ungiendo especialmente en esta mañana, que tenga la libertad, la paz y todo el respaldo tuyo, y que pueda transmitir con tranquilidad todas las cosas que tú le has dado a ella en esta semana. En tu nombre oramos dándote gracias. Amén y amén. Animemos a Yadi con un aplausito. Eso, bienvenida Yadi. Bueno, buenos días a todos, a todas y allá en casa. Bienvenidos y feliz Día de la Madre, una vez más. Pues cuando nosotros pensamos en el Día de la Madre, siempre se convierte como en un desafío. Personalmente se convierte en un desafío. Estuve escuchando a algunas amigas, tuvimos conversaciones acerca de qué era esto de ser madre, de qué significaba el Día de la Madre. Y pues les cuento que no nos fue tan bien. Encontramos mucha culpa. Cuando nos llegaban los mensajes, no sé si a ustedes les llegaron, a mí me llegó un montón de mensajes de la gente linda que quería saludarme. Y yo leía y decía, ay, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ay, tu estima sobrepasa a todas. Yo decía, ¿es en serio? No sé si ustedes tuvieron la misma sensación. Y escuché a algunas amigas decir eso, como, ¿será que doy la talla? ¿Será que soy lo suficiente para este trabajo? Hay como una sensación de que no estoy siendo lo suficiente. Yo tengo 2 hijos y como madre tengo los 2 hijos más preciosos del mundo, ¿cierto? Así como son los de ustedes. Y mi experiencia como madre ha sido un poco esa, luchar bastante con ese pedazo que me falta, con ese no la logro, no alcanzo. Se hizo una encuesta con 16 países
donde la respuesta era que las madres, en un 90% de los 16 países, sentían que no estaban dando el tiempo suficiente para sus hijos y se sentían culpables, se sentían que no eran tan buenas mamás. Y bueno, con todos estos mensajes que nos llegan y nos dicen cosas lindas, como que nos quisiéramos quitar esa chaqueta que pesa mucho, ¿no? Bueno, ahora hay unas chicas que hacen blogs, millennials, mamás, y ellas están hablando un poco de esto, ¿no? De esa carga pesada. No sé si somos esas mamás. Hay una imagen, no sé si ya la proyectaron, de una expectativa. Ahí tenemos una imagen. Qué linda se ve, ¿no? Se ve linda, nos da una imagen como muy ejecutiva, toda su vida en control, un bebé precioso, no llora, no tiene compota, no tiene nada, está preciosa la imagen. Y además está sentado al lado del computador, ¿no? Y una tablet. Entonces las que somos mamás diremos, uy, ¿en qué momento ese angelito cógese? ¿Cierto? Bueno, pues ese es el ideal que sentimos como peso en nuestra conciencia. Pero miremos la siguiente imagen. Ahí tenemos un poquito más de realidad, ¿cierto? Incluso tuvimos problemas con encontrar esta imagen. Queríamos todavía una más realista, ¿sí? O sea, el tapetico de pronto más sucio, el sofá más sucio, pero bueno, esta fue la que más se acercaba. Creo que ese rostro de ella nos dice mucho, ¿no? El agotamiento, el cansancio, ahí está con su compañero que también está fundido. Y creo que esto va cambiando en la medida en que vamos cambiando de etapa. Una cosa somos con niños pequeños, ¿cierto? Que es agotador tremendamente, físicamente, emocionalmente en el sentido de temores y todo lo que podemos asustarnos, ¿no? Frente a la salud del bebé. Pero van creciendo las expectativas. Bueno, la primera etapa esta que les digo de bebé es más como contemplativa, digo yo, ¿no? Uno se queda horas mirando cuando está durmiendo, se queda horas mirando, ¡ay, qué hermosura, qué belleza! Uno llora de la emoción porque no hay criaturita más bella que esta. Pero va creciendo y los desafíos se van volviendo cada vez más difíciles. Llega la adolescencia y empieza el corazón a doler tremendamente, ¿cierto? Las puertas suenan, los gritos se oyen, los vecinos escuchan. Y esa criaturita tan linda y tan tierna pareciera que fuera otro ser humano, ¿no? Y bueno, ahí empiezan los desafíos, luego los hijos se van, etcétera, etcétera, nido vacío, la soledad. Todo esto es lo que atraviesa una mamá. Sin embargo, creo que esta sensación de que nos falta un poco, de que no logramos llegar, de que nos falta algo para ser completos, lo experimentan también los hombres y las mujeres que no son mamás. Es como si tuviéramos ahí algo, ¿no? Como que, ay, que me falta 5 para el peso. Si me ayudan con la siguiente imagen. Tenemos aquí un caballero con un montón de peso también sobre él, ¿no? Las frases que nos llegan por los estados. Sé feliz, eres el mejor, haz lo que quieras, sigue tu corazón. ¿Les ha llegado eso en los estados que pone la gente? Piensa positivo. Tú puedes, hazlo, sigue tus sueños. Y nos siguen diciendo y como que vamos con esa carga y ay, ¿será que sí logro hacer todo eso? Logro seguir mis sueños, pensar positivo, ser el mejor, seguir mi corazón. Como que no logro atender todo eso. Es como la sensación que a veces tenemos. En Hechos de los Apóstoles tenemos un texto precioso.
que nos habla de esta situación un poco. Es uno de los sermones o predicaciones en los que algunos dicen que Pablo fracasó totalmente, ¿sí? Que es en Atenas. En Atenas, la cuna de la filosofía, la cosa más brillante de Grecia. Y dicen que fracasó porque no hubo mucha gente, ¿no? Yo me pregunto en esos procesos de Dios si fracasó. Y el 98% de Grecia es cristiana ortodoxa. Pero bueno, eso hace parte de nuestras lecturas de cantidades y éxito, ¿no? Entonces Pablo está ahí y se encuentra con dos públicos, digámoslo así, dos bandos, dos extremos, dos posiciones frente a la vida. Después de Sócrates en Grecia, empieza como toda una ola de filosofías prácticas. O sea, no nos quedamos con la filosofía bonita de solo pensar, sino que necesitamos que eso sea práctico para nosotros, que sea una cosa que funcione la filosofía. Entonces ahí nos aparecen dos escuelas, y es la escuela de los epicúreos y la escuela de los estoicos. Y a ellos va a ser a los que Pablo les habla. Entonces, ¿quiénes eran ellos? Rapidito y sin tanta complicación. Los epicúreos, bueno, en realidad los dos, buscaban todo lo que veíamos antes, la supuesta felicidad. Buscaban lograrla, o sea, ya la logré. Eso era lo que ellos buscaban. Y lo hacían por dos diferentes caminos. Entonces, los epicúreos buscaban la felicidad en la ausencia de preocupaciones. Y nosotros diríamos, ay no, pues qué gracia. Pues eso es, ¿cierto? La felicidad es estar libre de preocupaciones, pero a ver cómo lo hacemos. Entonces los epicúreos decían que era evitar los temores. Entonces Epicuro piensa y dice, bueno, los más grandes temores que nosotros tenemos es el temor a los dioses, pues estaban en Grecia, el temor a la muerte y el temor al futuro. Entonces, si logramos evitar esos temores, pues vamos a ser felices. Pero nos falta algo acá y es el placer. Entonces Epicuro dice, bueno, vamos a buscar el placer, pero moderaditos, no tanto porque eso nos trae también problemas y preocupaciones y entonces no, perdemos el balance. Entonces vamos a hacer eso, vamos a evitar el temor. Eso decían los epicúreos. Ahora, los estoicos, ¿qué decían? Ellos decían, vamos a aceptar nuestro destino. Las cosas no las podemos cambiar. Somos juguetes del destino. Entonces es mejor someterse, o sea, dejar que nos pase lo que nos pase, no resistirnos y pues así logramos la felicidad. Ese era el público de Pablo, a los que él les estaba hablando. Entonces viene el texto, que ustedes ya lo tienen ahí, y nos dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Al contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitara toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos, existimos
como algunos de sus propios profetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Entonces, ¿qué está pasando? Pablo está, ¿cierto?, en el Areópago, en el lugar donde se hablaban las cosas importantes, están todos los bandos, están estos bandos ahí discutiendo acerca de qué será la felicidad, y él reconoce que ellos son muy religiosos. Entonces, religiosos como algo bueno, ¿no?, que buscan encontrar la verdad y la felicidad y a Dios. Bueno, entonces está ahí y les dice esto. ¿Por qué para Pablo es tan importante, en medio de esa búsqueda de felicidad que él sabía que ellos tenían, empezar con esto? Es más, toma un texto de los profetas, de los poetas de ellos y lo pone ahí, ¿sí? O sea, él está hablando con una de sus frases de los profetas, de los poetas, perdón, que él conocía. Y les dice, les habla primero de que Dios es creador. ¿Por qué es tan importante para la felicidad? ¿Por qué es tan importante para esta gente que estaba tratando de cumplir y tratando de llegar y tratando de ser lo que querían ser? ¿Por qué es tan importante esto de la vida, de afirmar a Dios como creador? Es lo primero que tenemos acá. Dios, y Pablo, inspirado por Dios, afirma la vida. Afirma la vida. Y entonces nos dice que Él es creador, que Él hizo el mundo, ¿cierto? Y luego el texto donde nos vamos a concentrar es que en Él vivimos. Y aquí es donde quiero que pensemos un poquito. Nosotros, bueno, cada uno tiene su historia, ¿verdad? Cada uno tiene su tiempo con Dios. A veces puedes que estés llegando apenas, conociendo un poco más, pues puede ser que lleves mucho tiempo. Pero ¿por qué es tan importante volver una y otra vez sobre esto, que Dios es nuestro creador? ¿Por qué hace parte de nuestra felicidad? Es la propuesta que está haciendo Pablo para esta gente que está buscando la felicidad. ¿Por qué? Si me ayudan con la siguiente imagen, por favor. Este es un salmo muy, muy conocido, ¿cierto? Muy conocido. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Hay otra versión que dice, me tejiste. Te alabo, Señor, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito yo era formado, cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos los días, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos. Yo llevo, Miguel, que le gusta hacer cuentas con mi edad, yo llevo 27 años tratando de entender esto. Cuando me doy cuenta que estoy actuando, que estoy reaccionando, que estoy vacía, que me doy cuenta que esta verdad, que es tan conocida, todavía hace falta que entre a lugares oscuros. Hace falta esa verdad. Esto es algo así como que un día Dios se puso a pensar y dijo, es bueno que exista una persona como tú. Es bueno que yo pueda hablar con una persona como tú. Me encantaría ser alguien que piense como tú. Me encantaría pasar el tiempo con alguien que tiene esa manera de ver la vida.
¿Se imaginan a Dios en esos diálogos, en esos pensamientos? Es lo que Él hizo. Él un día pensó que era bueno que tú nacieras. Porque claro, nosotros decimos, yo vengo de mi papá y de mi mamá. Pero ellos no nos dieron la vida, ellos nos transmitieron la vida. ¿Cierto? Y los abuelos les transmitieron la vida. O sea, es algo que nosotros transmitimos, acompañamos, ¿sí? Pero nosotros no damos la vida. Fue Dios el que nos dio la vida. Y eso es increíble. O sea, esta verdad, de verdad, es tan conocida, pero es tan increíble. Los que les gusta mirar las prohibiciones de la Biblia saben que no se permiten tatuajes, ¿no? Por ahí hay un texto. Pero Dios nos ama tanto que Él se tatuó las manos. Búsquenlo, ahí lo dejo de tarea. Isaías nos tiene tatuados en sus manos. Es como ese acto de amor de los muchachos locos, ¿no? Yo te amo y me voy a tatuar y así te demuestro que te voy a amar toda la vida. Pues eso hizo el Señor por ti y por mí, siendo Padre. Yo no sé qué tan profunda sea esa verdad en tu vida. Espero que cada vez sea más profunda. Y me encanta pensar que cuando yo me encuentro con mi Padre, yo me siento completa. No necesito estar luchando para ser otra persona, para encajar en un molde que no es el mío, sino que entro. Y el molde que Él me da cuando abre sus brazos es el perfecto para mí. Es ese, mi molde, es ese. No tengo que encajar, no tengo que ser diferente, no tengo que hacer nada para que Él me ame, ya me ama. Pero en medio de estos 27 años, caminando con el Señor, no crean que en estos 27 años he descubierto que me falta seguir profundizando en esto. Siempre es una verdad que necesito a diario, porque me descubro muchas veces queriendo encajar y queriendo ser la persona que Él no creó, sino siendo otra. Pero tenemos una realidad, y es que somos pecadores, ¿cierto? Es como dos verdades que están en tensión en la Biblia. Nosotros vemos ahí dos verdades. Por un lado, somos una creación maravillosa, pero por otro lado, pues sabemos quiénes somos, ¿cierto? Hay veces no nos lanzamos al amor porque decimos, no, es que usted no sabe cómo soy yo, ¿cierto? No podemos confiar, ni siquiera que Dios no sabe, porque es que usted no sabe cómo soy yo. Pero para ese usted no sabe cómo soy yo, para eso que me está faltando, también Dios dio la salida. Es que Él es increíble, o sea, primero nos hace preciosos y tenemos esas luchas y también nos da la salida para eso. Entonces ahí es cuando aparece el siguiente texto. En Él vivimos, ¿cierto? El Padre nos da la vida y en Él ahora existimos. ¿Y cómo es ese existir? La solución, como les digo, nos la va a dar Dios en Jesucristo. Y una vez más, esto ya lo sabemos. Pero ¿cómo nos hace falta escucharlo? Quiero decirles que este texto, de esta partecita de poema, la escogí porque me parece que es
una cosa muy profunda, es decir, aquí hoy no la vamos a poder ver toda, vamos a tener que seguir pensando, ¿cierto?, acerca de qué es que yo exista en Él, qué es que yo viva en Él, cómo se da esto, ¿no? Hay que pensarlo, hay que hablarlo con Él. Y en este vivimos, en Él nos movemos y existimos. Entonces la cruz se nos presenta como la expresión más realista del sufrimiento humano. La cruz no solamente está para temas jurídicos, ¿sí? Es decir, me va a pagar mi pecado y etcétera, esos temas jurídicos. No solamente está para eso, también está para eso, pero no solamente. Tiene que ver con que eso que nos falta, Él lo proveyó. Porque nosotros no teníamos ni idea qué hacer con el sufrimiento. Ahí tenemos a los pobres epicúreos y a los estoicos, ¿cierto? Ahí los tenemos. Entonces, no sabemos qué hacer con esto, es un lío. Entonces, hubo otro día en que la Santísima Trinidad entra en diálogo y te ven a ti y me ven a mí y dicen, no pueden solos, tenemos que entrar en acción, porque son tan preciosos que vamos a pagar el precio. Y entonces tenemos el texto de Hechos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Los epicúreos se resistían a sus temores, negaban el fracaso, huían al sufrimiento, pero la cruz no es huir al sufrimiento. La cruz es abrazar el sufrimiento, asumirlo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona que Jesús, el Señor Jesús vino, abrazó la cruz, es decir, abrazó todo el sufrimiento para compadecerse de nosotros, no para juzgarnos, para compadecerse de nosotros. Porque dice que fue tentado ¿en qué? En todo. O sea, eso que te carga tanto que no logras, que no das la talla, ahí estaba Jesús, ahí estaba el Señor Jesús. Miren, esto es tan así, todas estas búsquedas tan necesarias y nuestros esfuerzos por llegar a ser personas mejores, que ese epicureísmo y ese estoicismo ha llegado a nuestros días, lo vivimos. Hay una autora, Bárbara, con un apellido innombrable, eso. Esta señora Bárbara es una ensayista, ella escribe un libro que se llama Sonríe o Muere. Y hace una postura muy interesante, hace como todo un análisis de nuestra sociedad y dice que para nosotros la felicidad se ha vuelto una cosa tan central, que nos obsesionamos con la felicidad. Y observa que empezamos a desarrollar unas caretas de optimismo que deja de ser el optimismo un estado emocional para convertirse en toda una construcción ideológica. Y entonces tenemos que ser optimistas porque si no estamos como mal. Ella en todo su libro
lo que muestra es que esta postura de sonríe o muere ha permeado todas las esferas de la sociedad, todas. Entonces, en el mercado, pues aparece el capitalismo de consumo y se vuelve una obsesión el éxito y soy feliz al consumir, ¿cierto? En la salud, pues no hay medicinas mejores que tener pensamientos alegres. Casualmente esta semana me llegó un estadito con esa idea. La actitud positiva mejora la salud. Se hacen estudios y bueno, se comprueba que suben las defensas, pero todo esto tiene otro mensaje de fondo. Y es que tienes que ser feliz. Tienes que ser feliz. Y entonces si yo me enfermo realmente, pues entro como en unas culpas, ¿cierto? Y me empiezo a sentir como raro. O sea, entonces tengo que pensar positivo, tengo que pensar positivo, tengo que pensar positivo. En el ámbito laboral, cuando hay imagínense, hay despidos masivos, entonces crean un departamento para manejar las emociones de la gente y hacen seminarios, charlas y demás diciéndoles que tranquilo, no está mal, lo que te acaba de pasar es toda una oportunidad para ti, para rehacerte, para reconstruirte, ¿cierto? Y no estamos diciendo que eso no sea parte de la realidad, el problema es cuando se empieza a imponer como sociedad. Y en cuanto a las relaciones también, los psicólogos salen adelante a decirnos que es mejor que nos alejemos de las personas tóxicas. Y esas personas tóxicas van a quedar aisladas, solas. ¿Cómo funciona eso? Entonces fíjense que lo que está pasando acá es que estamos guardando todas las emociones negativas. El sufrimiento lo estamos escondiendo debajo del tapete. Pero llega un momento en que ese tapete ya no da más. Porque pues estamos en el mundo, ¿no? Y a la iglesia va a llegar como algo curiosito. Y llega con la idea de que las palabras tienen poder. Yo no sé si ustedes han escuchado eso. ¿Cierto? Entonces, como tienen poder, tienes que tener cuidado con lo que tú estás diciendo, porque la palabra tiene poder. Y si tú dices, ay, yo siento como que me voy a enfermar, no puedes decir eso. Fíjense que la idea es que tú lanzas una frase de alguna manera y esa es la teoría de este pensamiento positivo, se va como en ondas hacia el universo y el universo te lo devuelve con realidad. Pero fíjense lo delicado de eso, o sea, eso no es cristianismo por ningún lado, no es cristianismo. Y lo que va a pasar es que nos estamos guardando todo ese dolor y ese sufrimiento porque casi que está prohibido decirlo. Pero eso no es el mensaje de la cruz. O sea, el mensaje de la cruz es muy diferente. Si el Señor no lo hizo, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros, no? Entonces, hermanos, hay que andar en victoria. Hay que negar todas esas realidades que nos hacen daño. Y la verdad es que así nos hacemos daño. Deshumanizamos lo que somos. El Señor nos hizo humanos y es lindo ser humanos. Entonces, el Señor va a ser el que nos muestra el camino para abordar el dolor. El Señor nunca negó el dolor. ¿Cómo manejaba Jesús el dolor, cierto? Eso es una pregunta que podría surgir. ¿Cómo lo manejó? Como les digo, Él lo asumió, no lo negó. Y hay algo interesante, los evangelios nos registran más o menos 20 veces, o sea, si sumamos todos son como 47, pero para que no se repita el texto, más o menos 20 veces
en que el Señor, en medio del dolor o la angustia o la preocupación, ¿qué hacía? Se volaba, se escapaba de la multitud y se iba a estar con su Padre. Se escapaba, Jesús se le volaba a la gente. ¿Para qué? Para estar con su Padre. Para estar ahí. ¿Por qué ahí? ¿Se acuerdan quién nos hizo? Miren, las manos tan grandes que crearon el universo son las únicas que pueden contener todo nuestro sufrimiento. Son las únicas. Entonces, por eso es un lugar seguro. Pero nosotros a veces estamos cargando pues con nuestras propias, ¿cierto? Como yo tengo que ser y tengo que hacer y en realidad no estamos descansando en el Señor. Tenemos que descansar. Y entonces aquí es donde pasamos al dejar de buscar ser para estar. Creo que está al revés ahí. No, sí está bien. Entonces, la idea ya no es yo tengo que ser mejor cristiana, yo tengo que ser mejor mamá, tengo que ser, tengo que ser, sino tengo que estar. Porque solamente la presencia de Dios es la que puede traer alivio a todas estas angustias, a todas estas vergüenzas que manejamos. El Señor está ahí. Y así lo hizo el Señor Jesús, en total dependencia y abandono al Padre con toda sinceridad. No sé si han escuchado acerca de los salmos imprecatorios. Son mis favoritos. Los imprecatorios son los que tienen el arte de imprecar. Entonces ya entendieron, ¿verdad? La imprecación es la que busca venganza sobre el enemigo. Entonces tenemos unos salmos durísimos donde dice: Señor, acábalos, que descienda fuego del cielo y demás. Y uno dice: uy, ¿yo cómo voy a orar eso si yo soy muy santa? Pero la verdad es que eso es lo que espera Dios. Porque ¿quién es capaz de recibir todo mi odio? ¿Quién? ¿El Señor? Hay un salmo precioso que dice: pero si Él sabe de qué estás hecho, Él sabe que eres barro, Él sabe de qué estamos hechos, y aún así nos ama. Eso es lo más precioso. Y el último, entonces ya tenemos Padre y tenemos Hijo, ¿no? Ahora tenemos la acción del Espíritu Santo. El domingo pasado fue día de Pentecostés, donde recordábamos, celebrábamos la acción del Espíritu, la venida del Espíritu. Para esto tenemos un texto precioso, Juan 14:16, y es la intención de Jesús de enviarnos al Espíritu. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Uy, no, eso es mucho texto. ¿Quién nos explica eso? Es impresionante. Que yo estoy en mi Padre, dice Jesús, y ustedes en mí y yo en ustedes.
el Señor Jesús, cuando se estaba despidiendo de sus discípulos, tenía como unas ganas, digámoslo así, de irse para que llegara el Espíritu Santo. Entonces les dice: tranquilos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo, y va a morar en ustedes. Ay, Dios mío, esa es otra cosa que 27 años después todavía no entiendo. ¿Cómo es posible que el Dios Santo, Santo, Santísimo habite en mí? ¿Cómo es eso posible? Claro, pero si vuelvo y pienso en el Padre que me creó, que tejió con los hilos de mi madre mi vida en su vientre, tiene mucho sentido, ¿no? Porque es que desde el principio nos ha amado, desde el puro principio. Desde antes que naciéramos ya éramos amados. Entonces Pablo les está hablando a estos bandos que están buscando la felicidad, que la única manera de ser, de existir y de vivir de verdad es en Él. Y miren qué lindo, cada obra, si ustedes hacen como un chequeito ahí por el Nuevo Testamento, van a ver que cada obra que hace Cristo también la hace el Espíritu. Entonces, si quieren luego mandamos los textos, pero es chévere que lo busquen. Nos purifica Cristo, el Espíritu nos purifica. Nos justifica Cristo, el Espíritu nos justifica. Nos renueva, nos regenera. Y aquí viene la acción del Espíritu. Nos desborda de su amor. Y además, como si fuera poco, nos embellece de su fruto. Amor, alegría, paz, paciencia. Imagínense que están hablando de ustedes y están diciendo: ay, es que tú eres tan amorosa, alegre, eres tan paciente, tan pacífica, tan afable, eres tan bondadosa, tan fiel, tan mansa, tienes tanta templanza. Y uno como que: ¿de quién estás hablando? Pero esa es la acción que el Espíritu va a hacer en nosotros, es el fruto que vamos a dar. ¿No les parece chévere? A mí me parece increíble. Y lo más increíble que me parece es que el Espíritu trae comunión en el Espíritu. Nos une en el cuerpo. ¿Cómo es eso? Esa es otra cosa que uno dice: pero ¿cómo es eso? Es parte del misterio, pero es parte de la realidad que nosotros vivimos. Y es que nosotros somos todos partes de un mismo cuerpo. ¿Y por qué sería esto? Creo que hay muchas razones, pero yo encuentro para esta aplicación 2. Ustedes sabían que cuando las personas sufrimos traumas, tenemos traumas de 2 tipos, tipo A y tipo B. Hay traumas que son tan dolorosos que solamente Dios puede hacer un milagro, ¿cierto? O sea, traumas que son muy fuertes. Pero hay traumas que son más ligeritos, ¿sí? Como algunas ausencias, cositas que nos pasaron, pero están ahí, o sea, porque el alma es gigante, el alma está ahí y guarda todo. Y esas de las ausencias solamente se sanan en comunidad, solamente se sanan en comunidad. Cuando otro es modelo para mí de hermandad, de maternidad. Yo he tenido amigas preciosas que han sido más de una vez madres para mí y han sanado mi corazón. Entonces esa es otro regalo, otra bondad de la acción del Espíritu en nosotras. Así que esto se va poniendo cada vez mejor, pero ya me estoy alargando mucho. Entonces las posibilidades para nosotros son de verdad inmensas. No tenemos que andar como los estoicos diciendo: no, esto ya no tiene arreglo,
Y ahora con la situación como vamos, ¿no? O sea, la depresión, la angustia, y es real, pero tenemos una posibilidad. Debemos escuchar al Señor, escuchar al Espíritu, a quien nos está guiando. Fíjense que esta parte es que nos mueve a. Toda la iglesia del Nuevo Testamento se movió por el Espíritu, se transformó por el Espíritu. ¿Y se acuerdan en Hechos la descripción tan bonita? Todos vendían sus bienes, no había pobres entre ellos, todos compartían. ¿Qué es eso? Eso no es comunismo, eso es acción del Espíritu. Entonces, esa es la acción que el Señor tiene para nosotros. Son 3 verdades que yo sé que las hemos escuchado, pero tenemos que seguirlas meditando a profundidad. ¿Qué significa esto? Que es un regalo maravilloso. En Él vivimos, existimos y somos. Pues ya para terminar, me gustaría dejarlos con esta imagen antes de orar. ¿Se acuerdan bueno, algunas, las que somos mayorcitas, Miguel? Hay una canción viejita ya que dice: te necesito tanto amor, te necesito, porque el barco no vive sin su mar. Si ustedes ven ese barco ahí, es un barco, ¿verdad? Es un barco. Él está ahí, es un barco, pero está cumpliendo el propósito, la alegría para el que fue creado. Le falta su mar. Le falta su mar. Y la invitación es: busquemos nuestro mar para que dejemos de ser un barco fantasma. Cada mañana sumerjámonos en las aguas frescas del Espíritu. Cada mañana es nueva su misericordia. Cada mañana. Cada mañana. Les voy a pedir que inclinen sus rostros. Quiero hacer una lectura de una oración. Para que pensemos y sigamos reflexionando en este amor tan grande que nos ha sido dado. ¿Cómo te llamaré, oh tú, Señor, que no tienes nombre? Aquel que salió de los abismos de tu soledad. Tu enviado Jesús nos dijo que eras y que te llamabas Padre. Fue una gran noticia. En la quieta tarde de la eternidad, mientras eras vida y fuego en expansión, yo vivía en tu mente. Me acariciabas como un sueño de oro. Mi nombre lo llevas escrito en la palma de tu mano derecha. Yo no lo merecía, pero tú ya me amabas sin un porqué. Me amabas como se ama a un hijo único. Desde la noche de mi soledad levanto mis brazos para decirte: oh Padre Santo, mar inagotable de ternura, cúbreme con tu presencia, que tengo frío. Y a veces todo me da miedo. Dicen que donde hay amor no hay temor. Pero ¿por qué entonces estos negros corceles me arrastran hacia mundos ignorados de ansiedades, miedos y aprensiones? Padre querido, ten piedad y dame el don de la paz de un atardecer. Yo sé que tú
Eres la presencia amante, el amor envolvente, bosque infinito de brazos. Eres perdón y comprensión. Eres seguridad y certeza, júbilo y libertad. Salgo a la calle y tú me acompañas. Me enfrasco en el trabajo y estás a mi lado, en la agonía y más allá. Me dices, aquí estoy, contigo estoy. Aunque intentara evadir el cerco de tu amor, aunque escalara las montañas o estrellas, aunque volara con alas de luz, es inútil. Es un acoso ineludible, porque tú, Padre amoroso, me circundas, me inundas, me transfiguras. Me dicen que tus pies caminaron por los mundos y los siglos detrás de mi sombra huidiza. Y cuando me encontraste, el cielo se deshizo en canciones. Con tan buena noticia me has tomado en un hijo prodigiosamente libre. Gracias, Padre. Ahora te ruego que derribes mis viejos castillos y las altas murallas de mis egoísmos, hasta que no quede en mí ni polvo de mí mismo y que pueda hacer transparencia para mis hermanos. Y entonces, al pasar por los desolados mundos, también yo seré ternura y acogida. Alumbraré las noches de los peregrinos. Diré a los huérfanos, ya tienes padre. Daré sombra a los extenuados, patria a los fugitivos y a los que carecen de hogar. Se cobijarán bajo el alero de mi tejado. Tú eres mi hogar y mi patria. En ese hogar quiero descansar al término del combate. Tú velarás definitivamente mi sueño, oh Padre, eternamente, Padre amado.